desde luego con una gran capacidad de manejo político y una enorme capacidad de conectar con la ciudadanía, porque domina la comunicación política con la sociedad. ¿Qué tanto pesa el factor López Obrador para fortalecer a Morena? Ahora sí, porque el presidente tiene todo el poder, pero cuando el presidente ya no sea presidente, ¿qué va a pasar con Morena? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Esta ganancia es para convertir a Morena en el partido hegemónico como fue en su momento el PRI durante décadas, o es simplemente una llamarada sexenal que después, al no estar López Obrador, irá declinando? Sí, desde luego que tiene mucho que ver, yo diría muchísimo, con la popularidad, con la personalidad de López Obrador, con el carisma que a mucha gente realmente la atrae, y su proyecto. Es decir, al creer en López Obrador, al sentirte atraído por la persona y el lenguaje y el programa de López Obrador, pues lo apoyas votando por sus candidatos, por su partido, en distintos niveles. No es exactamente lo mismo que si votaras por él, cuando dicen está en la boleta. No está en la boleta, pero en alguna medida ahí está su presencia. Como ellos mismos decían cuando arrancó Morena, decían, Morena es López Obrador. Sí, sí lo es. ¿Qué va a pasar con ese partido cuando ya López Obrador no sea presidente? Habrá que ver. Efectivamente se podría venir para abajo, podrían haber choques, porque es muy heterogéneo ese partido, Pepe, como sabemos. Pero por lo pronto sí todo este impulso es producto de la personalidad, del discurso, el programa, el proyecto, la oferta de López Obrador. Y como te decía, los estados quieren probar lo que no han experimentado. Pero yo quisiera detenerme, Pepe, en un asunto, porque mucha gente está creyendo, porque se ha creído mucho desde hace mucho tiempo, esta idea de que si tú tienes a los estados ya tienes garantizada la presidencia. Y no necesariamente es así. Claro que ayuda, por supuesto que ayuda, porque vas a tener recursos públicos, vas a tener clientelas, forma de movilizar a tu favor, claro, pero no es determinante, Pepe. Mira, ¿cuántos estados tenía el PRI en el año 2000 cuando perdió la presidencia? 20 y tantos, creo que 26 o algo así, casi, bueno, prácticamente la mayoría. Sin embargo, perdió la presidencia. Y ahora del otro lado, ¿cuántos estados tenía Morena en 2018 en el proceso electoral? Ninguno. Y ganó la presidencia con amplio margen. El año pasado, te pongo un ejemplo, ¿cuántos estados ganó Morena? 12 de 15, un triunfo espectacular, una aplanadora. Y sin embargo, en la Cámara de Diputados, que es el proceso federal, Morena sacó con su coalición 48% del voto frente al 52% de todas las oposiciones. Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Federal Electoral de entonces le dio su registro como partido político, pues hace 8 años, en el mes de julio. Y fíjate, Pepe, lo que son las paradojas. Uno de los comisionados que tuvo que revisar toda la documentación que exige la ley para constituir un partido político y que aprobó evidentemente la satisfacción de sus requisitos, se llama Lorenzo Córdoba. Hoy Lorenzo Córdoba es un adversario del régimen, o el régimen así lo considera, y el Instituto Electoral es una lacra para la democracia mexicana. Pero esa lacra, pues fue la que organizó ayer las elecciones y no hubo ninguna queja en relación con su capacidad de organización. Yo nunca he creído que el INE sea un árbitro electoral. Creo que es un organizador de elecciones de acuerdo con lo que la ley le manda y que es un vigilante de los procesos legales que permiten el funcionamiento de los partidos políticos y el ejercicio del voto nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues hoy tenemos un país que ha dado un viraje, que aquí sí conviene usar una palabra que a veces se usa a la ligera. Esto es un viraje histórico. Y la promesa que más ha cumplido, quizás la única promesa que haya cumplido la Cuarta Transformación, es que ellos juntos harán historia. Y están haciendo historia, porque este avance territorial y electoral es verdaderamente algo
que nunca se había visto en los antecedentes políticos de este país. Por otra parte, los partidos derrotados, que son el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, tienen más de 70 años en el ejercicio del poder, se lo han alternado de una manera dispareja, pero pues son los partidos que habían tenido la oportunidad de transformar a este país. El PRI lo transformó absolutamente y construyó el México del siglo XXI. Sí, pero quien construyó el México del siglo XX no puede construir el México del siglo XXI. Entonces, en este siglo, pues ya vimos cómo, para usar una expresión culterana, cómo el regreso del PRI solamente les sirvió para tirar el tepache. Lo único que hicieron fue sepultar a una organización política muy importante en nuestra historia. Que no fueron invitados, pero tienen razón en el sentido de que, como dice López Obrador, no puede haber una reunión de las Américas si hay exclusiones. Sin embargo, no solo la Carta de la OEA y los acuerdos de la primera cumbre de las Américas, reiterados en Quebec en 2001, entiendo, hace 20 años, de que no pueden participar los países que tengan regímenes autoritarios o despóticos o tiránicos, dictatoriales, pues tienen razón en no convocarlos. Pero además aquí el anfitrión, y entiendo que es el que pagará todo, pues es Estados Unidos, que por rico que sea, pues tiene, como bien dijiste, derecho de admisión. Y para acabarla de amolar, ninguno de los tres habría acudido. Lo dijo el de Cuba, lo dijo Daniel Ortega, y el cuate Nicolás Maduro llegó a decir, fíjate la estupidez, que el de ir a Estados Unidos sería para bailar salsa en Nueva York. Es decir, aunque los hubieran invitado, no irían. Pero entiendo y repito que las dos posiciones pueden ser, digamos, lógicas, y creo que a la administración de Joe Biden le falló el armado de esta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.